Hay un cajón en el Palacio Legislativo de San Lázaro que estuvo cerrado con llave durante 15 años. No 1, no 2, 15. 15 años de sesiones, de votaciones de madrugada, de escándalos que nacieron y murieron entre esas paredes, y ese cajón nunca se abrió. Nadie preguntó en serio qué había adentro, o si lo preguntaron, nadie esperó la respuesta. Porque en San Lázaro existen dos tipos de secretos: los que se guardan porque no hay nada, y los que se guardan porque hay demasiado que perder si alguien lo encuentra. Este cajón era del segundo tipo, de eso no hay duda. La mañana que finalmente lo abrieron no fue un diputado quien usó la llave. Fue personal de seguridad federal con autorización expresa de las más altas instancias del gobierno, con órdenes claras y documentación en regla. El objetivo era la oficina de José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, el legislador más escandaloso del Congreso mexicano, el hombre que convirtió su tribuna en trinchera y su voz en arma durante décadas, el que siempre gritó más fuerte, el que nunca se callaba. Adentro del cajón no había armas, no había droga, había algo más peligroso que todo eso: papel, documentos, nombres, y según periodistas de investigación con acceso a fuentes cercanas al operativo, esos nombres son los que hoy hacen temblar a más de uno en los pasillos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero si ya crees que entendiste esta historia, espérate. Lo que ese cajón guardaba no empieza el día que lo abrieron. Empieza 15 años antes. Empieza con un hombre que construyó toda su carrera sobre una imagen, la del que le dice la verdad al poder en su cara. Y esa imagen, resulta, también tenía llave. También tenía un cajón. Y lo que nadie contó todavía completo es lo que había adentro, y lo que eso dice no solo de Noroña, sino del sistema entero que lo hizo posible. En este video te voy a contar 4 cosas que los medios grandes no están reportando juntas. Primera, ¿qué encontraron en ese operativo y por qué importa más de lo que parece? Segunda, ¿por qué ningún diputado, periodista ni funcionario en 15 años se atrevió a tocar ese cajón? Tercera, la red que Noroña construyó en silencio mientras gritaba en público. Y cuarta, la más pesada de todas, lo que esos documentos revelan sobre cómo funciona realmente el pacto entre la tribuna y el dinero que no tiene nombre limpio en México. Si crees que alguien tiene que contar estas cosas en voz alta, sin patrocinador gubernamental, ni dueño con intereses en la historia, suscríbete ahora, activa la campana. Este canal no se calla. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña no llegó a la política por casualidad ni por apellido prestado. Nació en 1963 en la Ciudad de México, creció en el barrio de Tepito, uno de esos lugares que en México forman carácter a la fuerza, o te dobla o te hace más duro que el hormigón. Creció en una familia con conciencia política desde temprano, en los años en que el PRI gobernaba sin competencia real y en que protestar tenía un costo concreto. Desde chamaco se involucró en organizaciones estudiantiles y sindicales, en el mundo de las marchas y los mítines y los volantes fotocopiados a las 3 de la mañana en escuelas técnicas del norte de la ciudad. Ese mundo tiene una estética propia en México, la indignación permanente mezclada con lealtad feroz al grupo de pertenencia. Noroña encontró ahí su nicho natural. No era el más inteligente del grupo, eso lo reconocen incluso quienes lo apreciaron en distintos momentos. No era el estratega ni el ideólogo, era el más ruidoso. Y en política eso tiene un valor que los académicos subestiman. El que ocupa el espacio sonoro ocupa también el espacio mediático, y el que ocupa el espacio mediático tiene poder aunque no tenga votos. Formó parte del PRD en sus años de mayor efervescencia, cuando ese partido cargaba la energía de la resistencia postelectoral del 88. Conoció a Cárdenas, a López Obrador, cuando todavía nadie fuera de Tabasco sabía quién era. A todos los que construyeron ladrillo por ladrillo la izquierda electoral mexicana. Y en ese ecosistema de militancia y traiciones y reacomodos constantes, Noroña fue perfeccionando su personaje. El que dice lo que los demás piensan pero no se atreven a decir. El agitador. El que sube la temperatura porque sabe que la temperatura alta genera titulares, y los titulares generan presencia, y la presencia genera palanca. Su primera diputación federal llegó en 2009, ya en las filas del PT, y desde el primer día en San Lázaro quedó claro que venía a hacer lo que había hecho toda su vida, hacer ruido. Sus primeras intervenciones en tribuna fueron escándalos inmediatos, insultos directos que los medios cubrían con la misma fascinación mezclada de horror
con que se cubre un accidente espectacular en la autopista. No puedes dejar de mirar aunque no quieras. En una sola legislatura acumuló más minutos de cobertura televisiva que diputados que llevaban décadas en el cargo. No porque tuviera las mejores iniciativas, porque tenía la mejor capacidad de provocar reacción, y la reacción en la pantalla es lo que los productores de noticias compran sin regatear. Lo que pocos vieron en esos primeros años, o vieron y prefirieron ignorar, es que detrás de esa teatralidad había también una construcción de relaciones. Noroña no solo insultaba en la tribuna, también cultivaba. Sabía con quién tomarse una foto, a quién llamarle en privado para ofrecer un voto o retirarlo, qué favor pedir y qué favor dar en el momento justo. Esa combinación, el escándalo público como escudo y la negociación privada como instrumento, es la fórmula que le permitió sobrevivir y crecer en un entorno que destruye a los que no aprenden sus reglas. Noroña entendió algo antes que casi nadie en la política mexicana de su generación, que en la era de las redes sociales el escándalo es la moneda más fuerte. Construyó su marca personal con la misma conciencia estratégica con que los consultores cobran fortunas. Pero él lo hizo solo, con instinto puro. Detrás de la tribuna, detrás de los gritos y las banderillas verbales, había una oficina. Una oficina en el ala norte del Palacio Legislativo, tercer piso del edificio E, con vista al patio interior empedrado. Una estantería de libros, fotos de actos políticos en las paredes y un escritorio de caoba oscura con un cajón inferior que tenía una cerradura distinta a la de los demás. Una cerradura que Noroña instaló él mismo, según fuentes legislativas que hablaron con periodistas bajo reserva, durante su primer periodo como diputado, y que en 15 años nadie más abrió. La pregunta obvia es la más importante. ¿Por qué nadie preguntó? La respuesta no es que nadie se fijó. La respuesta es mucho más incómoda. El operativo que permitió el acceso a la oficina de Noroña se realizó en el marco de una investigación sobre el uso de recursos públicos en el ámbito legislativo y sobre presuntos vínculos entre el financiamiento político y fuentes de origen no comprobado. No fue una irrupción improvisada, fue un procedimiento documentado con aval judicial, con personal especializado y con la conciencia de que lo que iba a encontrarse tenía que quedar registrado con precisión. Cuando el personal llegó esa mañana, encontraron lo que cualquier despacho legislativo contiene: papeles apilados, carpetas de colores, dispositivos electrónicos sobre el escritorio. Pero también encontraron ese cajón. La cerradura no se dio rápidamente, no porque fuera sofisticada, sino porque, según una fuente que participó en el procedimiento y describió la escena a un periodista bajo reserva de identidad, tardaron varios minutos antes de dar la orden definitiva. Había en ese cajón cerrado la tensión de lo que se sabe que existe, pero todavía no se ha visto. El momento antes del momento. Lo que encontraron adentro fue un conjunto de documentos en carpetas etiquetadas con códigos alfanuméricos. No nombres, no fechas, códigos. Y eso solo, antes de leer una sola línea, ya dice algo. Nadie guarda información en carpetas con códigos a menos que esa información tenga un valor que justifique la precaución. La gente que no tiene nada que esconder no codifica sus archivos. Había registros de comunicaciones, una agenda con números telefónicos anotados a mano, sin nombres asociados, solo números precedidos de claves de ciudad. Y lo que fuentes cercanas al operativo describieron a periodistas como un registro informal de compromisos y acuerdos, redactado en primera persona, con una letra que personas que conocieron a Noroña durante años identificaron como la suya cuando fueron consultadas de manera reservada. Para un segundo, lee esto otra vez en tu cabeza. No estamos hablando de recibos sin declarar o facturas de gastos personales cargados al erario, que eso también pasa en el Congreso con una frecuencia que escandalizaría a cualquiera. Estamos hablando, si las fuentes son correctas, de algo de otro orden, un registro, una memoria escrita de intercambios con estructura y lógica interna, algo que no se improvisa una tarde sino que se construye en años, con la conciencia de que esa información puede ser necesaria algún día para protegerte o para protegerte de otros. Los periodistas que han tenido acceso a descripciones del contenido coinciden en un patrón general. Los documentos hablarían de una red, no de las acciones de un individuo solo, una red de intercambios que involucraría a legisladores de al menos 3 partidos distintos, a operadores de negocios en sectores que van desde la construcción hasta el transporte público concesionado,
y a intermediarios cuya función sería garantizar que ciertas decisiones legislativas específicas, ciertos votos en comisiones, ciertas iniciativas que avanzan y otras que se archivan, ocurrieran de determinada manera a cambio de determinadas cosas. Si eso es cierto, lo que el operativo encontró en ese cajón no es el expediente de un diputado ruidoso con malas mañas. Es algo mucho más grande, y eso nos lleva directamente a la segunda cosa que te prometí contar. Pero antes de llegar a las conexiones, necesitas entender la arquitectura del silencio que mantuvo ese cajón intocable durante 15 años. Porque ese silencio no fue accidental ni descuido. Fue una decisión colectiva sostenida por una lógica que tiene nombre propio en el vocabulario de la política mexicana: el seguro. En el mundo político, el seguro es información, no necesariamente completa ni procesable judicialmente, pero suficientemente comprometedora para que quien la tiene tenga poder sobre quien aparece en ella. Y la clave del seguro es que su poder máximo está en no usarlo, porque en el momento en que lo usas, todos saben que lo tienes, y entonces tú también te vuelves objetivo. El equilibrio funciona como la disuasión nuclear en versión de barrio. Es más poderoso como amenaza que como acción real. Noroña, según personas que lo conocieron en distintos momentos y que hablaron con investigadores periodísticos bajo reserva, era profundamente consciente de este mecanismo. No lo inventó, viene de una tradición política que se puede rastrear décadas atrás, hasta los tiempos en que los gobernadores del PRI guardaban dossiers sobre sus propios aliados para garantizar su lealtad. Pero lo practicaba con la intuición de alguien que creció en los años 80, cuando la información era la única moneda que nunca se devaluaba con la crisis. El cajón cerrado, en esa lógica, no era simplemente un lugar donde guardar papeles, era una señal, un mensaje que todo el que entraba a esa oficina podía leer aunque no pudiera abrirlo. Aquí hay algo que no vas a tocar, y si lo tocas, hay consecuencias. Durante 15 años, nadie lo tocó. La razón más profunda no era solo el miedo al contenido, era algo más estructural. La lista de personas que podrían aparecer en esos documentos era suficientemente diversa como para cruzar líneas partidarias, generaciones políticas y sectores de la economía formal e informal. Y cuando un expediente involucra actores de múltiples colores políticos, el incentivo de todos es frenar cualquier investigación antes de que llegue demasiado lejos, no por acuerdo explícito necesariamente, sino porque cada actor, de manera individual y racional, toma la decisión de no empujar, de no preguntar, de mirar para otro lado. El resultado es el mismo que si hubieran conspirado. El expediente se congela, el cajón sigue cerrado con llave. En San Lázaro hay además un código no escrito que los legisladores aprenden en sus primeras semanas. No te metas en la oficina de otro diputado, no preguntes por sus archivos, no señales sus contradicciones en privado, no porque sea siempre ilegal, sino porque existe un principio de reciprocidad tácita que funciona como aceite en la maquinaria. Yo no te pregunto a ti, tú no me preguntas a mí. El Congreso mexicano no es una institución de transparencia, por mucho que sus comunicados digan lo contrario. Es un espacio donde los acuerdos reales se hacen en los pasillos del sótano, en los restaurantes a 2 cuadras del recinto y en los mensajes de WhatsApp que se borran antes de que termine el día. Y ahora, la tercera cosa que te prometí, la que más incomoda. Para entender por qué esta vez sí se abrió lo que en 15 años nadie tocó, necesitas entender el contexto político de México en este momento. El país está en una transición de poder dentro del propio bloque gobernante, una reconfiguración de equilibrios internos que no siempre se discute con claridad porque es incómoda para todos los que la protagonizan. Cuando el poder cambia de manos dentro de un mismo movimiento político, los seguros de unos se convierten en vulnerabilidades de otros. Lo que antes protegía ya no protege con la misma eficacia. Noroña siempre fue un aliado incómodo del movimiento que llevó a López Obrador a la presidencia. Impredecible en momentos en que se necesitaba disciplina. Generaba ruido cuando la narrativa oficial requería unidad, y sus lealtades parecían ser primordialmente hacia sí mismo y hacia la imagen que había construido durante décadas. No era el único con esas características, pero era el más visible, y la visibilidad en política tiene un costo que siempre se cobra, tarde o temprano. Cuando llegó a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados a partir de septiembre de 2024, el cargo más alto dentro del Congreso, hubo sectores del propio bloque oficialista que expresaron en privado que se había cometido un error de cálculo.
que se le había dado demasiado poder a alguien cuyas cuentas nunca habían estado del todo transparentes, cuya trayectoria tenía ángulos que era mejor no examinar mientras el movimiento necesitaba sus votos, pero que con ese cargo, esos ángulos se volvían un riesgo diferente. Según periodistas que cubren el Congreso con acceso a fuentes de distintas facciones del bloque gobernante, en los meses previos al operativo empezaron a circular señales de que la tolerancia había llegado a un límite político. No señales públicas, nada de lo que importa en la política mexicana ocurre en público primero, sino señales en la dinámica interna. ¿Quién llama a quién? ¿Quién deja de responder? ¿Qué expedientes se reactivan en la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué temas empiezan a aparecer en las comisiones de vigilancia? La política mexicana se lee como un sismógrafo. El temblor visible siempre viene después de una presión que llevaba tiempo acumulándose abajo. Aquí viene algo que te va a incomodar. La pregunta natural es la más difícil. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 15 años? Y la respuesta honesta, la que los periodistas serios se dan entre sí cuando no hay grabadoras, no es necesariamente que la justicia finalmente tuvo los elementos suficientes. En algunos casos de la política mexicana, la respuesta más precisa es que la información fue útil en este momento político específico, que alguien con poder para activar un expediente decidió que el momento era este. Y esa diferencia entre la justicia que actúa cuando puede demostrar y el poder que actúa cuando le conviene es una de las grietas más profundas del sistema mexicano. No estoy diciendo que lo que se encontró no sea real o no sea importante. Estoy diciendo que en México la verdad y la oportunidad política rara vez se separan del todo. Y eso, en sí mismo, es parte del problema que estamos contando. Respira antes de lo que viene. Ahora llegamos a la cuarta cosa, la más pesada de todo lo que te voy a contar hoy. Lo que los documentos del cajón podrían revelar no se limita a Noroña como individuo. No es la historia de un diputado con doble vida o con un cajón de secretos personales. Es la historia de algo estructural, algo que tiene que ver con cómo funciona el Congreso mexicano en sus capas más profundas, donde ninguna cámara de televisión entra nunca y ningún tuit resume. En la Cámara de Diputados se toman decisiones que afectan cientos de millones de pesos en contratos públicos, concesiones, licitaciones y partidas presupuestales. El diputado individual no mueve esos recursos solo, pero sí puede votar. Pertenecer a la comisión dictaminadora correcta en el momento justo, hacer que cierta iniciativa avance con velocidad inusual o se entierre en una subcomisión durante meses. Ser el quinto voto que faltaba para el quórum en una sesión en que nadie más apareció. Y cuando un grupo suficientemente coordinado actúa de manera concertada en relación con esas decisiones, el efecto sobre el flujo de recursos públicos puede ser enorme, medible y completamente opaco para el ciudadano que no conoce la mecánica legislativa por dentro. Lo que los documentos describirían, según fuentes que han tenido acceso a descripciones de su contenido, es precisamente ese tipo de coordinación sostenida. No un acuerdo único en una reunión memorable, no un momento de debilidad aprovechado una sola vez, sino un patrón con lógica y con historia. Un mecanismo con participantes que fueron cambiando con el tiempo pero con una estructura que se mantuvo. Una estructura que, si las fuentes son precisas, habría atravesado distintas legislaturas, distintos partidos en el gobierno y distintos presidentes de la República. Para que entiendas la magnitud de lo que eso implica, piénsalo así. Cuando en México cae un político por corrupción, el relato oficial casi siempre es el mismo. Era una manzana podrida en un canasto sano, el sistema funcionó, la justicia actuó, el caso quedó aislado. Ese relato le conviene a todos los que forman parte del canasto. Le conviene al gobierno que lo procesa porque muestra que hay consecuencias. Le conviene a la oposición porque puede usarlo como ejemplo de lo que no hacen ellos. Le conviene al espectador porque es más fácil de procesar que una historia donde el problema es el canasto entero. Pero los documentos de ese cajón, si la descripción de las fuentes es correcta, no permiten ese relato cómodo. No porque Noroña sea un genio del mal que diseñó solo un sistema corrupto de alcance nacional, sino porque lo que describen es una práctica colectiva, distribuida, con participantes de múltiples partidos y sectores, que no puede explicarse como excepción al sistema, sino como una de sus reglas no escritas. Y eso es mucho más difícil de procesar, judicialmente y políticamente. Un sistema no tiene nombre. No se sienta en un banquillo, no puede ser detenido ni presentado en conferencia de prensa. Un sistema puede ser documentado, exhibido,
denunciado, pero raramente desaparece con la caída de una sola de sus piezas, porque las otras piezas siguen ahí. Aprenden la lección táctica de no dejar cajones con llave, se vuelven más cuidadosas, y el patrón continúa bajo otra forma, con otros actores, en otras oficinas, con otros escritorios. Y hay algo más que necesitas saber sobre cómo funcionan estos casos en México, porque define lo que pasa a partir de ahora. Los expedientes que involucran a múltiples actores de distintos partidos tienen una tendencia histórica muy específica. Se procesan de manera selectiva. No se persiguen todos los nombres que aparecen, se elige a uno, el más visible, el más útil políticamente, y los demás quedan en un limbo jurídico donde técnicamente son investigados, pero prácticamente están protegidos. El uno carga la condena simbólica y los otros siguen operando. El sistema se purga a sí mismo de manera cosmética, sacrificando una pieza para preservar la estructura. Si ese patrón se repite aquí, lo que parecería una ruptura del sistema sería en realidad su mecanismo de autorrenovación. La pregunta que los investigadores, los jueces y los ciudadanos tienen que hacerse no es solo qué hay en ese cajón, es qué se va a hacer con todos los nombres que aparecen en él, no solo con el más conveniente. Ahora quiero hablarte de algo que los canales que cubren estas historias no siempre discuten, porque es incómodo para todos los lados. Noroña no es una figura simple, y precisamente por eso su historia importa más, no menos. Hubo momentos reales en su carrera en que dijo cosas que era necesario que alguien dijera en voz alta. Denuncias sobre represión policial que la prensa grande ignoraba. Señalamientos sobre impunidad en casos de desaparición forzada. Críticas al doble estándar de legisladores que prometían austeridad mientras firmaban contratos con empresas del Estado. Esas cosas ocurrieron. Están en el registro público. El problema es que la coherencia entre el discurso público y la conducta privada no siempre existe. Es posible denunciar la corrupción en la tribuna y practicarla en el cajón. Es posible hablar de los de abajo mientras se opera con los de arriba. No porque el ser humano sea hipócrita por naturaleza, sino porque las estructuras que rodean al poder tienen una fuerza de atracción que es difícil de resistir durante 15 años, cuando nadie te mira con atención y cuando el sistema te ofrece la herramienta del seguro para protegerte. Vos conoces a alguien así, no necesariamente en la política, en la empresa, en el sindicato, en la iglesia de tu colonia. El principio es el mismo, empieza con convicciones, termina con llaves. Lo que pasó en San Lázaro con ese cajón y esos documentos es un espejo, no de un solo hombre, del sistema que hizo posible que ese cajón existiera durante 15 años sin que nadie lo abriera. Un sistema que premia el silencio sobre la denuncia, que convierte la información en moneda de poder, que tolera la incoherencia entre el discurso y la conducta privada porque esa incoherencia es conveniente para todos los que participan de ella. México tiene una larga historia de expedientes que prometían romper esa lógica y terminaron archivados. Tiene también casos, pocos pero reales, en que la combinación de documentos sólidos, periodismo persistente y presión ciudadana sostenida produjo resultados concretos. La diferencia entre unos y otros no está siempre en la calidad de la evidencia, está en lo que la sociedad decide hacer con ella. ¿Cuánto tiempo le presta atención? ¿Cuánto insiste cuando el caso desaparece de los titulares? Porque esto es lo que va a pasar ahora, con casi total certeza, si el patrón se repite. El operativo generará ruido durante días, tal vez semanas. Los medios cubrirán las reacciones. Habrá declaraciones y contradeclaraciones. Y luego llegará la siguiente polémica, el siguiente escándalo. Y este caso empezará a hundirse en la marea de la información cotidiana hasta que quede como un expediente más en algún juzgado federal, moviéndose a la velocidad del sistema judicial mexicano, que es exactamente la velocidad que le conviene a quienes tienen recursos para pagarse los amparos y los recursos de inconformidad, y las diligencias que se solicitan y se posponen. No lo digo para que te rindas, lo digo para que sepas lo que estás mirando, para que entiendas que el espejo que muestra este caso no se quiebra solo con el ruido del escándalo, se quiebra con la insistencia, con no dejar que el expediente se duerma, con seguir preguntando cuando ya nadie más pregunta, y con entender que en este país la memoria corta es el mejor aliado del poder. Cada vez que la sociedad olvida antes de tiempo, el cajón que se abrió vuelve a cerrarse con otra llave y otro nombre. Cada vez que la indignación dura lo que dura un ciclo de noticias, el sistema toma nota y aprende que puede aguantar vara hasta que pase la tormenta.
La única manera de romper ese ciclo es negarse a ser la tormenta que pasa. La semana que viene te voy a contar otra historia con raíces en los mismos pasillos de San Lázaro. Un personaje que también construyó su reputación pública exactamente sobre lo que ocultaba en privado, y cuyo caso los medios cubrieron a medias en su momento y que desde entonces siguió desenvolviéndose en silencio. No te la pierdas. Si llegaste hasta acá es porque no te conformas con la versión oficial ni con el ruido de la indignación sin sustancia. Suscríbete ahora, activa la notificación y comparte este video con alguien que todavía crea que la política mexicana es demasiado complicada para entenderla. Porque no es complicada, es oscura. Y la diferencia entre complicado y oscuro es que lo oscuro se aclara cuando alguien le prende la luz y se niega a apagarla. ¿Tú crees que este país va a saber alguna vez la verdad completa de lo que se guarda en los cajones del poder? ¿O los que llegan tan arriba siempre encuentran la manera de que la llave nunca aparezca? Contame abajo. Leo todo.